Hola, muy buenas noches para ti que estás ahí en casa. Bienvenido a este tiempo. Siempre es bueno recordar que somos una familia. Siempre es bueno recordar que aquí todos son bienvenidos, porque Dios le dio la bienvenida a todos al haber entregado su vida en la cruz. Nuestro Señor Jesús entregó en la cruz todo lo que tenía para rescatarnos. Y hoy es un buen momento para celebrar y para conmemorar esa demostración tan maravillosa de amor que nos une hoy como familias. Es difícil hablar de comunión, de comunidad, cuando estamos tan aislados, pero es bueno encontrar nuevas maneras para tener unidad y para tener comunión. Por eso yo te animo a que tengas siempre presente que eres parte de esta familia, que en este lugar están los brazos abiertos y que aunque estemos separados en este momento por el aislamiento o por diferentes circunstancias, de todas maneras se mantiene la unidad, se debe mantener esa comunión. Y es en estos momentos cuando más uno anhela y recuerda con añoranza la comunión, el congregarnos, el reunirnos. Pero también cuando haces una llamada a algún amigo de acá, de tu familia, cuando escribes, cuando preguntas cómo estás, en qué puedo ayudarte, cuando haces una oración por él, eso es comunión. Así que te animo y te reto a que esta semana hables con aquellos con los que de pronto no has hablado durante toda la cuarentena. Llama a una persona, escríbele a alguien que muy seguramente va a ser de mucha alegría y de mucha bendición para él recibir tu llamada. Pero otra manera de mantenernos en unidad es cuando cantamos a Dios, es cuando nos unimos a adorar al Dios por el cual estamos como familia reunidos. Y por eso te invito a que hoy dispongas ese corazón y dispongas tu vida para cantarle con nosotros.
Queremos amarte de la misma manera en que tú lo hiciste, Señor. Queremos darte gloria y honra, Señor, con nuestra obediencia, agradarte con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Señor. Queremos corresponder a ese amor inagotable, a ese amor incondicional, Señor. Así quiero amarte, así quiero amarte. Dile una vez más. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte, así quiero amarte. Así queremos amarte, Señor. Gracias, amado Señor, por estar aquí en este lugar, por estar allí en cada uno de los hogares de las personas que nos están viendo en este momento. Gracias, Señor. Queremos seguir adorando tu nombre, queremos seguir conectándonos contigo, Señor. Seguir adorando a esa persona divina y hermosa, preciosa, maravillosa, porque tú siempre has estado con nosotros. Gracias, Dios. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor.
Tú sigues estando en el trono, Señor, y por eso hoy podemos decir que estamos firmes. Aunque alrededor todo parezca estar cayéndose, nos mantenemos firmes gracias a tu fidelidad, Señor. Gracias, porque si hoy estamos aquí, Señor, ha sido tu fidelidad la que nos ha sostenido. Gracias, porque si hoy estamos vivos, ha sido tu fidelidad, Señor. Y ese es motivo de gozo y alegría, para que hoy podamos con todo el corazón cantarte, con todo el corazón agradecerte, Señor, porque tú nos rescataste. Y si estamos hoy vivos es por ti, Señor. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Vamos con las palmas. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Algo nuevo empezó. Volveré a comenzar. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Cristo, yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo al cielo gritar, algo nuevo empezó. Algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si hay vida en mí, si vivo
vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si hay vida en mí. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Amén. Si hoy estamos aquí, Señor, si hoy estamos en pie, es porque tú has guardado nuestra vida, es porque tú has guardado nuestra familia, que hoy podemos darte gracias, Señor. Y nunca, nunca olvides la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Bueno, hoy es el culto de cena. El Señor Jesús nos recomendó algo cuando decidió partir con el Padre, y fue que celebráramos, que conmemoráramos la cena, que hiciéramos la cena conmemorando el sacrificio del Señor Jesús, porque no hay nada más hermoso que poder compartir el pan en familia. Y es más hermoso aún cuando Jesús está allí contigo, porque si no te habías dado cuenta, allí donde tú estás cantando, Jesús también exalta al Padre. El Espíritu Santo exalta al Padre a través de tu vida. Dios mismo desea estar habitando en tu corazón y en tu vida. Por eso la cena es un momento tan importante, y vamos a darle el lugar que se merece. Así que prepara tu corazón, prepara los elementos, y vamos a recibir la palabra de Dios. Durante la pandemia se ha hablado mucho de las cosas negativas y positivas que han podido salir de nosotros o de nuestra familia en medio de ella. Sin embargo, yo pienso en una actitud, en un sentimiento o en una reacción más bien, que si tú la has vivido, pues es algo muy a tu favor, y es el ser agradecidos o el sentimiento de gratitud por algo. Ser agradecidos no es difícil. Basta con hacer memoria de las cosas buenas que tenemos o de las cosas buenas que recibimos, y entonces la gratitud va a aflorar. En estos días una amiga mía me decía que tuvo una experiencia muy bonita, y a mí me llamó la atención. Es muy sencilla, pero es muy bonita. Estaba duchando en la mañana, y mientras colocaba su rostro debajo del agua que caía de la ducha, entonces dijo: gracias, Dios, porque tengo agua con que ducharme, porque tengo un lugar donde ducharme. Y se embargó su corazón de gratitud, y empezó a llorar y a darle gracias a Dios. Y eso me pareció muy bonito. A veces la gratitud se pierde de vista porque ignoramos esas pequeñas grandes cosas que tenemos, y a veces uno piensa en lo que uno no tiene, o en el estrés que hay alrededor de tantas cosas, y se pierde el sentimiento de gratitud. Cuando la gratitud aparece, entonces es muy probable que aparezca la acción de restituir o de devolver o de dar en gratitud. Si eso te ha pasado, también es muy buena señal, porque creo que en ese tiempo uno recuerda personas que de alguna manera han estado ahí con uno, y en esta época de cierta sensibilidad puede que más de uno tenga la necesidad de devolver, de llamar a una persona: ay, quiero saber fulano cómo está, o tal persona cómo está, o aquella persona que hace tanto no veo, pero que ha sido especial para mí por alguna razón, cómo está. Y entonces, a través de una llamada estamos devolviendo algo que la persona merece por algo que nos ha dado. Es sin darse cuenta, uno
retribuye. Siempre que hay gratitud, siempre que hay agradecimiento, al ladito aparece la retribución. En un tiempo de destierro, en un tiempo muy difícil en la isla de Patmos, en un tiempo donde la iglesia está recibiendo cosas muy difíciles y donde el apóstol Juan ha sido llevado a un aislamiento obligatorio y completamente injusto. Realmente fue llevado prisionero a una isla. Desde allí el apóstol Juan nos recuerda algo que vamos a leerlo en Apocalipsis. Ve a tu Biblia a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Vamos a leerlo hasta ahí. Y hay algo que Él nos recuerda en esta carta de Apocalipsis. No olviden que es una carta, además de un libro profético, en medio de una literatura apocalíptica. Él nos dice, nos da 2 palabras que son un saludo, pero son 2 palabras que tienen un contenido muy importante: gracia y paz. Y esa gracia y paz viene de Dios. Y mira que describe a Dios en 3 personas: del que es, y que era, y que ha de venir. Cuando uno recuerda el nombre Jehová, tiene que ver con esta identidad de Dios, del que es, que era y que ha de venir. No tengo el tiempo para explicártelo, pero básicamente cuando Dios se le reveló a Moisés con el nombre hebreo del cual nosotros pronunciamos Jehová, ese nombre significa o denota lo que Dios mismo dijo de ese nombre: yo soy el que soy. Ese nombre tiene que ver con esa eternidad de Dios, con esa autosuficiencia. El que es, el que era y el que ha de venir, o el que es hoy también, tiene que ver con ese Dios revelado en el Antiguo Testamento. Luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y malinterpretado esto, o más bien, una de las interpretaciones es que hay como 7 espíritus especiales delante del trono del Señor, pero no es así. Recuerden que la forma en que nos llegó el mensaje es a través de la literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica tiene que ver con, es un lenguaje que Dios utiliza, donde a través de imágenes Él nos da a conocer verdades profundas. Entonces el simbolismo es el lenguaje de la literatura apocalíptica. El símbolo es el uso de una cosa en representación de otra, o el uso de un objeto material para representar una verdad moral o espiritual. Permíteme, te repito esto una vez más, porque durante toda esta serie vamos a encontrarnos con muchos símbolos. Entonces, un símbolo es el uso de una cosa en representación de otra, o el uso de un objeto material para representar una verdad moral o espiritual. Y aquí aparece un número, que es el número 7. Y es un número al que hay que ponerle cuidado porque aparece 52 veces en Apocalipsis. Entonces están las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, los 7 candelabros, las 7 copas. Pero algo que hay que tener en cuenta en la simbología, o más bien en la interpretación de cualquier libro, es que primero se busca su significado literal. No se le da un significado espiritual sin tener en cuenta el significado literal. Cuando no puede ser interpretado literalmente, entonces se le busca el significado simbólico que tiene, pero ese significado simbólico se busca en la misma escritura, en la misma Biblia. Y aquí, para darte un poquito más de claridad en esto, vemos que Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia. Ahí no se puede dar otro significado inicialmente sin tener en cuenta que habían 7 iglesias contadas en Asia que tenían una ubicación. Entonces ahí está hablando de 7 iglesias. Pero aquí cuando habla de los 7 espíritus de Dios, tenemos que ir al simbolismo del número 7, que básicamente es plenitud. Porque se está refiriendo al Espíritu Santo,
que, por ejemplo, en Isaías 11:2 se hablan de 7 características o 7 acciones que tiene ese Espíritu de Dios. Espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de poder. Entonces, el texto aquí está hablando del Espíritu Santo en su plenitud. Dice que está delante del trono. Nosotros vemos a lo largo de las Escrituras al Dios Trino. La palabra Trinidad o Triunidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece un Dios que se manifiesta en 3 personas. Y vemos como cada uno de ellos, que son uno solo, hacen una parte dentro del plan maravilloso que gestan y que desarrollan a favor de la humanidad. En este caso, el Espíritu aparece adelante del trono como aquel que ejecuta, como aquel que actúa, como aquel que consuma, como aquel que está en una constante acción ejecutando los planes divinos. Él está allí. Entonces esa frase que dice los 7 espíritus que están delante de su trono se refiere al Espíritu Santo. Y luego habla y de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan en su carta nos está recordando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan 2 regalos muy importantes, que es gracia y paz. Ten en cuenta que el énfasis lo estoy haciendo en gracia y paz, y esa gracia y paz provienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no pueden ser ángeles, porque no pueden ser otros seres espirituales, porque los únicos, y perdóname la expresión que utilizo, los únicos dispensadores de gracia y de paz son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 2 regalos que hemos recibido de parte de Dios. La gracia viene de parte de Dios. Y la gracia es cuando es un regalo, es algo que nos dan sin merecerlo. Y es la gracia es una palabra, imagínatela como un regalo que contiene muchos detalles. El más importante, obviamente, lo que el Padre hizo al enviar a su Hijo por nosotros en la cruz. Por eso dice la palabra que por gracia somos salvos. Sin embargo, no es lo único que recibimos por gracia. Los dones se reciben por gracia. Hay muchas cosas. El perdón se recibe por gracia. Hay muchas cosas que recibimos sin que las merezcamos. Por eso cuando uno entiende lo que significa la palabra gracia, y cuando uno ha sido receptor de la gracia de Dios y uno se acuerda de todo lo que hemos recibido por gracia, en este momento recuerda tú lo que tú has recibido por gracia. Por ejemplo, mi esposa la tengo por gracia. Cuando yo veo quién es ella y descubro las muchas cualidades que Dios empacó dentro de ella para mí, yo digo, yo no la merezco, pero la recibo y la disfruto porque es por gracia. Entonces yo le digo a Dios en esta semana, gracias por mi esposa. Gracias por la iglesia. Ustedes son una iglesia hermosa. Yo tengo el privilegio de poder conocerlos a muchos de ustedes desde hace mucho tiempo. A otros los estoy empezando a conocer y veo un grupo de personas maravilloso y a veces yo pienso y digo, yo no merezco ser el pastor, pero por gracia lo recibo. Entonces cuando veo el cuerpo de Cristo hermoso que es la iglesia Puerta de Esperanza, digo, gracias. Esa palabra de gracias se desprende cuando tú miras aquellas cosas que tú recibes. Entonces el apóstol Juan, en medio del destierro, en medio de la prisión y recordándole a una iglesia que está siendo perseguida, le dicen, de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerden que han recibido la gracia y que han recibido la paz. Y la paz tiene que ver con la reconciliación. La paz tiene que ver con la relación que tú y yo podemos tener con ese Dios. Acuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les dio gracia y les dio una relación. Ahí en medio de esta crisis que vive el mundo, no podemos perder de vista estas 2 palabras. Es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te escribieran una carta en lenguaje apocalíptico diciéndote gracia y paz de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a mí me emociona que
que estoy leyendo una carta en conjunto que escribe Juan en la mano que está allí con la pluma y la tinta, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mandan sus recaditos en la carta y me dicen a mí: Martín, gracia y paz para ti. Y Apocalipsis empieza así: gracia y paz para ti. Jamás será un libro de terror, es un libro de bienaventuranza, como lo vimos, y recibe gracia y paz de parte del Dios Trino. Luego dice, continuando con el versículo 5, comienza a describir al Hijo, la obra del Hijo. Ten en cuenta que aquí aparece, si lo mencionáramos, aparecería Padre, Espíritu Santo e Hijo. No importa el orden. Ha habido un concepto equivocado cuando se habla de las tres personas de la Trinidad. No son las tres personas de la Trinidad donde primero es el Padre, segundo es el Hijo, tercero es el Espíritu Santo. No importa el orden, los tres son uno solo, iguales en dignidad, iguales en importancia, igual de merecedores en adoración. Sino que el apóstol Juan aquí coloca al Hijo de tercero porque va a ser nos va a recordar algo que hemos recibido de Jesús. Y entonces en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, y describe lo siguiente: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ten en cuenta que la iglesia está siendo perseguida y están sufriendo por el testimonio de Jesús. Entonces el apóstol nos recuerda al testigo fiel. El testigo en griego es mártir, al mártir fiel. Y pienso que era necesario que recordáramos que la obra de Cristo se hizo con un primer testigo, y ese testigo dio el testimonio del reino de Dios y de la palabra de Dios y del plan de Dios para nosotros hasta la muerte. Y cuando alguien está sufriendo por causa del testimonio, y cuando muchos están gustando la muerte, como le ocurre a la iglesia del año 95 después de Cristo, ellos tuvieron que haber recibido algo de ánimo, de valor y de fuerza al recordar que lo que están viviendo es nada más que seguir las huellas de nuestro Maestro, a ser testigos fieles. El testimonio de Jesucristo habla de su ministerio terrenal. Cuando se menciona a Jesús como el testigo fiel, habla de sus 33 años dentro de ese cuerpo que fue llevado a la cruz. Y lo dio públicamente, dio un testimonio público y para siempre. Y es bueno recordar en este tiempo que nosotros somos testigos. El apóstol Juan lo recuerda allí, en medio de tal vez la crisis que estaba viviendo en la isla de Patmos. Al ver al testigo fiel, él recuerda que él también debe ser un testigo fiel, y entonces ha sido una de las cosas más importantes que pudo haber hecho en esa pandemia, debo decir. Fue una pandemia, fue una persecución donde estaba aislado, y es ser testigo de las cosas que estaba viendo, y tuvo que habérsela escrito a aquellas personas que estaban tal vez por allí escondidas, recordándoles que debían ser testigos. Y hoy nos sirve para recordarnos a nosotros que en medio de esta crisis debemos ser testigos, y se debe proliferar mucho más que el virus temido. Se debe proliferar la palabra de Dios, el testimonio de parte de tu boca y de la mía, porque somos testigos. Luego dice, el primogénito de los muertos. Y es muy importante en la obra de Cristo, que es lo que nos está presentando aquí el apóstol Juan. Ten en cuenta que en la palabra de Dios, el apóstol Juan menciona a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios en el Evangelio de Juan. Y aquí en Apocalipsis lo menciona como el primogénito. Ahora, fue el unigénito cuando se hizo hombre. En sí lo que la palabra dice es el único con los genes divinos, el único con la naturaleza divina, porque fue la naturaleza divina metiéndose en un cuerpo, y entonces fue la esencia de Dios que se hizo hombre. Pero luego de eso, él lleva el cuerpo a la cruz, muere y resucita. Y cuando resucita, ya no es el unigénito, ya es el primogénito, que anuncia que vendrán más hijos con esos genes. Cuando hablamos de un primogénito, hablamos no del único hijo, sino del hijo mayor. Es decir, después de la resurrección, Jesús hizo posible que hubiese de nuevo
una humanidad con la naturaleza de Dios. Y eso es un beneficio. Un beneficio es, como lo diría el apóstol Pedro, que tú y yo fuimos hechos parte de la naturaleza divina. La naturaleza divina está dentro de ti desde el día en que tú recibiste al resucitado en tu corazón. Y por donde tú vayas, recuerda que hay una naturaleza divina dentro de ti. Reñimos con la carne, reñimos con esa naturaleza que quiere desobedecer, pero ahí adentro de ti está la naturaleza divina, y eso es muy valioso, muy valioso. Luego dice el soberano de los reyes de la tierra, y aquí mete un término político. Habla acerca del regente, del gobernante, que está por encima de todos los presidentes del mundo. Para la época del apóstol Juan eran los reyes, para nuestra época son los presidentes. Aunque haya dictadores, también serían incluidos en esa palabra, dictadores o reyes o presidentes. Sobre todos ellos está el soberano. Y es muy apropiado esto porque acuérdate que son los poderes políticos los que están haciendo sufrir a la iglesia. Y de alguna manera el gobierno humano tan limitado, tan ineficaz de traer el orden, porque así ha sucedido durante siglos, era en ese entonces el causante del sufrimiento. Yo no quiero decir y no quiero culpar a ningún político del causante del sufrimiento, pero sí hablo del gobierno humano como un gobierno que no es completo, como un gobierno que por más que se esfuerce no podrá suplir las necesidades del ser humano, porque para eso se necesita el reino de Dios. Entonces, en medio de una comunidad que tal vez ni siquiera tienen la posibilidad de protestar por la injusticia, él le recuerda que hay un rey de reyes y señor de señores. Y quiero decirte que Jesús es soberano. No se está ejerciendo su soberanía hoy. Es decir, las injusticias que se cometen en todo tipo de gobierno, no son de parte de Él. Pero va a llegar algún día donde el verdadero gobierno vendrá a la tierra, y entonces experimentaremos lo que todo el mundo quiere experimentar, lo que todo el mundo quiere vivir, ver una tierra en orden, en verdadera justicia, en verdadera bendición. Eso va a ocurrir porque el soberano de los reyes de la tierra es Jesús, y va a llegar un día en su tiempo donde Él va a ejercer este gobierno. Luego el apóstol Juan continúa diciendo, pero ya de una manera reflexiva, de manera personal, involucrando a sus oyentes, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ten en cuenta que el artículo allí, al, quiere o connota más bien que le vamos a dar algo a Él. O sea, inicialmente describe la obra de Jesús en 3 frases: testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Lo que hizo en su muerte, en su ministerio físico, en la cruz, en su muerte y resurrección, y ahora, y en su venida cuando venga a gobernar sobre los reyes de la tierra. Pero luego es como lo que le retribuimos a Él: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él está diciendo allí que todo lo que hizo anteriormente tiene que ver con un principal sentimiento, y es el amor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Permíteme ajustar algo ahí del versículo 6. Dice, en el texto griego es mejor aplicada esta frase: y nos hizo un reino. No nos hizo reyes, sino nos hizo un reino. Y ahí en la signo de puntuación seguiría: sacerdotes para Dios su Padre. Ahorita te explico esto brevemente. Pero Él está diciendo que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él está diciendo que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero
¿Qué es importante tener en cuenta? La obra presente y la obra pasada de Jesús. Algo que es constante y que sería mejor traducido así es que Él nos ama. Pero ahí sí el verbo sí está en el pasado, dice, y nos lavó o nos liberó del pecado y de la muerte. Y luego habla que hizo de nosotros un reino. La obra de Jesús tiene un impacto en nosotros. Todo lo que Él hizo al ser testigo fiel, al ser primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, hace que nosotros, uno, nos sintamos amados, profundamente amados. Dos, que nosotros sepamos que Él hizo un reino de nosotros. Y un reino donde se hace la voluntad de Dios. Es decir, el reino de Dios que Él anunció es lo que Él construyó con los seres humanos. El reino de Dios vive dentro de seres humanos. El reino de Dios tiene que ver con las relaciones profundas de amor, de justicia, de principios celestiales que se viven entre los hijos de Dios. El reino de Dios está presente donde están presentes personas en las cuales Cristo habita, y es en las relaciones del reino de Dios donde se manifiesta el reino de Dios. Es decir, aunque en algún momento los poderes del mundo van a ser sometidos, sin embargo el reino de Dios ya está presente en esa familia que se ama, ya está presente en ese lugar donde se compartió la solidaridad, ya está presente en ese sitio donde hubo generosidad, allí donde hay perdón, donde hay reconciliación entre esposos, allí hay reino de Dios. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios, y el reino de Dios es venidero, o sea, viene un reino perfecto, pero también el reino de Dios es presente. ¿Dónde hizo Él ese reino? Lo hizo de nosotros. El texto dice que hizo de nosotros, hizo un reino. De nosotros hizo un gobierno, de nosotros hizo un sistema maravilloso, una réplica del cielo. Y nosotros como iglesia tenemos que saber que ese es el nivel de vida que nosotros debemos expresar. Es un reino que empieza con una pequeña porción de levadura dentro de una masa, pero que termina afectando la masa. De tal manera que en un tiempo así Dios cree y Dios sabe que la justicia de Dios, que el amor de Dios, que la paz de Dios, que la reconciliación de Dios puede crecer en los hogares, en las familias, en las personas. Luego dice que nos hizo sacerdotes para Dios, y el sacerdote es aquel que entra libremente a la presencia divina de un Dios, del único Dios verdadero. Y tenemos aquí un recurso maravilloso que es adorar y darle a Dios lo que Dios merece. Cuando uno recuerda eso, debe salir una acción de alabanza, de gracias. Yo quiero recordarte algo que el Señor dejó y que nosotros debemos recordar siempre, y es la Santa Cena. Cuando tú ves el pan y el vino debe recordarnos a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y quiero invitarte a que tú compartas la cena hoy con tu familia, que tomes el vino y que tomes el pan, y que tengas en cuenta estas tres expresiones del ministerio de Jesús, porque allí en ese pan está el testigo fiel, allí en ese pan está el primogénito de los muertos, y allí en ese pan está el soberano de los reyes de la tierra, lo cual dice que Él cumplió con fidelidad su obra, lo cual dice que Él hizo posible que tú y yo tuviésemos naturaleza divina, y la tienes ahí, y que Él vendrá pronto otra vez. Vas a compartir la cena de esa manera. Yo quiero terminar con lo siguiente. Dice que le damos gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir. El versículo 7 habla de la segunda venida de Jesús. En el versículo 5 y 6 habla acerca de lo que Él ya hizo y lo que está haciendo. Pero en el versículo 7 dice que todo ojo le verá. Y ahí el apóstol Pablo se sale de hablar de nosotros para hablar de ellos.
Dice, y los que lo traspasaron lo verán. Y entonces habrá una gran lamentación en la tierra. La segunda venida de Jesús viene cuando ya todo el mundo ha sido salvo y cuando los que iban a ser salvos y los que aceptaron el Evangelio, y cuando viene ya por segunda vez, viene a ejecutar la segunda parte de su plan. Hay una segunda venida, pero antes de la segunda venida hay un rapto de la iglesia. Entonces allí de una vez el apóstol Juan está hablando de la segunda venida del Señor, y el Señor Jesucristo en medio de la carta coloca una parte que es directamente dicha por él. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, y permíteme hacer énfasis, el que ha de venir. Y el texto allí dice, aquel que está viniendo ya. El que ha de venir no es alguien que está parado esperando a ver a qué hora se levanta para venir, sino es uno que ya está dando pasos. Eso quiere decir ese verbo, y Él viene por segunda vez. Y algo que necesitamos nosotros saber en medio de este tiempo de crisis donde la gente está preocupada por tantas cosas, es recordarte que Jesús viene por segunda vez. Pero antes de que venga por segunda vez, nosotros tenemos que trabajar urgentemente en la misión, porque cuando venga por segunda vez no va a haber gozo en la tierra, va a haber lamentación, porque van a decir, no creímos en Él, no creímos en aquel que nos anunciaron. Era cierto el Evangelio, era cierto lo de Jesús. Lo van a ver en las nubes y se van a dar cuenta de que Jesús no era una historia, no era un mito. Por eso, antes de que venga esa segunda venida, tú y yo tenemos una tarea muy importante, y es cumplir nuestra misión como testigos, como hermanos de aquel que es primogénito y como aquel que tiene una soberanía. Te invito a que compartas la cena en tu familia, dándole gracias a Dios, porque Él nos lavó, porque Él nos libertó, porque Él hizo de nosotros un reino, y porque Él viene pronto. Y allí en medio de la cena, recuerda que tu hogar es el reino de Dios. Ahí en tu hogar donde se hace la voluntad de Dios, eso puede ser el reino de Dios. Aprovecha de si han habido roces, si han habido dificultades, si hay algo por lo que necesites pedir perdón, hazlo, porque eso hace parte del reino de Dios. En el reino de Dios hay reconciliación, eso es lo que significa la palabra paz, reconciliación, restauración de la relación. Allí en tu hogar, si necesitas decir gracias, ten en cuenta que eso hace parte del reino de Dios. Si ahí en tu hogar hace rato, o más bien en este momento, recuerdas las cosas valiosas, los detalles pequeños que te han dado aquellas personas que están contigo en este momento, tus hijos, tu esposa, tus padres, ahí es momento para decir gracias. Porque es bueno que en este tiempo de pandemia recordemos lo que hemos recibido y digamos gracias. Digámosle gracias a Jesús por su vida, por su ministerio, con el pan y con el vino. Toma este tiempo con el Señor.